Tiene la palabra el diputado Luis Petri. Último orador de individuales. Gracias, señor presidente. Mire, la verdad que iba a empezar haciendo un análisis del presupuesto y de sus puntos más altos, pero necesariamente tengo que hacer algunas reflexiones respecto de lo que he escuchado aquí esta noche por parte de algunos miembros de la oposición. Fíjese, señor presidente, que Aristóteles, contestándole a Platón, que decía que las ideas conformaban a la realidad, acuñó una frase que posteriormente adoptó Perón y adoptó el peronismo, que decía que la única verdad es la realidad. Y la realidad es este presupuesto 2018 que estamos votando, y la realidad... Pido silencio, señor presidente. Diputados, silencio. Por primera vez, señor presidente, y después de muchísimo tiempo, en la República Argentina, en el año 2017, pudimos contar con un presupuesto que refleja la realidad de un país y que aprobó este Congreso de la Nación. Este es el segundo presupuesto que elaboró el gobierno de Mauricio Macri y de Cambiemos. Y por eso nos da la certeza de lo que hoy estamos votando, juntamente con el consenso que firmaron los gobernadores de provincia y el Poder Ejecutivo Nacional, va a ser una verdadera hoja de ruta que orientará los gastos y los recursos en el año 2018. ¿Y sabe por qué decimos esto, señor presidente? Porque nos avala el presupuesto votado por este Congreso y ejecutado en el 2017. Fíjese, señor presidente, y lo decía el miembro informante, durante el año 2017 las ampliaciones presupuestarias no alcanzaron el 2,8% y las modificaciones presupuestarias que tiene el jefe de gabinete alcanzaron el 0,3%, cuando en años anteriores, durante la época del kirchnerismo, promediaban el 18% y llegaron al 34% en el año 2014. Una diputada recién decía que el presupuesto es la muestra más cabal de la voluntad política de un gobierno. Y si el presupuesto es la muestra más cabal de la voluntad política de un gobierno, podemos afirmar que la voluntad política del kirchnerismo fue la de mentir y la de engañar. Porque el presupuesto, durante la época kirchnerista, producto de las ampliaciones presupuestarias, producto de los superpoderes, se había transformado en un dibujo. Asistíamos a las sesiones del Congreso en un verdadero simulacro de aprobación presupuestaria. Era una teatralización porque ninguna de sus disposiciones se cumplía, porque posteriormente eran recortadas, tijereteadas, ampliadas a gusto y piacere del jefe de gabinete. Se gastaban, señor presidente, por día 230 millones de pesos extra presupuestariamente. Se gastaron, sin que este Congreso lo avalara, 1 millón de millones de pesos por fuera del presupuesto. Y el presupuesto dejó de ser un instrumento de política económica y de política fiscal para transformarse en un instrumento de propaganda política del kirchnerismo. En esa época, señor presidente, hubiese bastado con 2 artículos para aprobar el presupuesto. Recáudese lo que se pueda y gástese lo que se quiera, debería haber dicho el artículo primero, y el artículo segundo debería haber dicho de forma, y con eso completábamos los presupuestos del kirchnerismo y los perfiles de gastos y recursos para la administración pública. Eso sí, señor presidente, hubo una constante. No se escondían los recursos para poder gastarlos discrecionalmente, para disciplinar a gobernadores y a intendentes, fulminando el federalismo que hoy dicen defender y obligándolos a mendigar recursos y aplaudir en cuanto acto convocaba a Cristina Fernández de Kirchner, porque si no eran castigados. Pero no solamente, señor presidente, subestimaban los recursos, también nos mentían con el crecimiento, también nos mentían con la pobreza, también nos mentían con la inflación. Fíjese, señor presidente, no reconocían la inflación real.
La presidenta de la Nación concurría a este Congreso y parecía que era una palabra maldita porque nunca la mencionaba. Un ministro de Economía se levantaba de su silla ante la pregunta incómoda de un periodista que le preguntaba simplemente cuál era la inflación del país. Y otro ministro de Economía, devenido en vicepresidente de la Nación y que ahora tiene domicilio en Ezeiza, decía que no había inflación, sino que lo que había en la República Argentina era dispersión de precios. Mentían con la inflación y lo hacían sin ingenuidad, lo hacían sin inocencia, lo hacían para decirnos que en la República Argentina se podía comer por 6 pesos y que estábamos mejor que Alemania en términos de pobreza. Para eso nos mentían. Y tampoco, señor presidente, se luchaba contra la pobreza. Se condenaba a miles de argentinos a vivir en ella para tomarlos de rehenes de un proyecto político electoral. Eso no es progresismo. Eso acá en la China se llama clientelismo. Diputado. Voy terminando, señor presidente. Voy terminando. Se invisibilizaba a los pobres, señor presidente, y nos entregaron un país con 30 millones de pobres. Lo único que hicieron los que se dicen y se autodenominan progresistas fue hacer progresar la pobreza en este país. Diputado. ¿Y sabe qué? Y con esto concluyo, señor presidente. ¿Sabe lo que le molesta al kirchnerismo? ¿Sabe lo que les duele? Que este presupuesto contiene la inversión social más importante de los últimos tiempos. Contiene este presupuesto el 76% en inversión social. 10 puntos por encima del promedio de la inversión social que ustedes, que se dicen de un modelo nacional y popular, tuvieron durante 12 años. Entonces, señor presidente, les duele que la economía se reactive, les duele que comience a ceder la pobreza, les duele que baje el desempleo, les duele que crezca el consumo, les duele que la Argentina se inserte en el mundo. En definitiva, señor presidente, diputado, les duele que la Argentina retome el camino del crecimiento y del desarrollo, sin atajos, sin mentiras, con la verdad en una mano y con la realidad en la otra. Porque como decía Aristóteles, señor presidente, la única verdad es la realidad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.